Te saludamos como cada domingo en Sion, un lugar de amor, de excelencia y de verdad. Contentos como siempre de poder compartir contigo la poderosa palabra de Dios, que sé que si estás ahí es porque ha hecho gran vida en tu corazón, en la vida personal y en la vida familiar. Bueno, la palabra de Dios siempre ha de traer un enriquecimiento en todas las áreas de nuestra vida, y creo que eso ha ido haciendo su palabra, alumbrando tu camino, alumbrando nuestras vidas. Estamos en un tiempo precioso de sueños, de anhelos, en donde hemos estado creciendo en muchas áreas de nuestra vida, gracias a Dios, en medio de esta pandemia, que ha sido una bendición en algunos aspectos para nosotros como pueblo de Dios. Estamos contentos y es por eso que hoy día volvemos nuevamente a compartir contigo este tiempo, ya si te puedes dar cuenta, aproximándonos a la fiesta de Navidad. Espero que sea para ti un tiempo de recogimiento con la familia y, por qué no, reflexionar en ese nacimiento que transformó al mundo entero y que hoy día somos partícipes nosotros de aquello, de que un día Jesucristo no solo nació en Belén de Judea, sino que nació en nuestros corazones. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan con nosotros como cada domingo. Si estás la primera vez que estás con nosotros, te queremos saludar y dar la bienvenida, por supuesto, a nuestro canal de YouTube y también a nuestro programa que tenemos cada domingo para poder saciar tu alma. Que el Señor te bendiga y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Estoy confiado de que Dios tiene una palabra cada domingo en mi corazón para tener que poder llevarla hasta tu hogar, a los hogares de mucha gente y también al corazón de cada uno de ellos. Hay una gran, creo yo, problemática que existe en el mundo y que muchas veces nosotros también sufrimos de esta gran pregunta y la gran problemática, el problema del autocontrol en nuestras vidas. Y a este mismo autocontrol que tenga que ver con la conquista de verdaderos y perdurables logros en nuestra vida. Siento que hay una sociedad de que anhela tener y conquistar logros en su vida, pero el problema está en que esos logros están directamente relacionados con el autocontrol de sus vidas. Y como no podemos autocontrolarnos, no tenemos el dominio propio, muchos de aquellos futuros logros o aquellas conquistas que pudiéramos tener terminan siendo frustradas en nuestro tiempo. ¿Es usted de aquellos que le pena un área de su vida que no logra hacer crecer, consolidar o prosperar? Puede ser el área del amor, de las amistades, de las relaciones familiares. Le pena no poder consolidar los negocios, la salud, los sueños académicos, el liderazgo, el desarrollo personal, tantas áreas de la vida que se ven frustradas y pareciera siempre decir: usted nunca logró despegar, nunca logró conquistar. ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Considera usted que aún así el Salmo 1, versículo 3 nos tiene una promesa de parte de Dios para los hijos de Dios y los que creemos en Él, que dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará? Cuando la promesa de Dios es que en tus manos y en la mía, que el destino tuyo es que todo lo que hagamos va a ser prosperado, obviamente que si estamos cerca de Dios, ¿por qué entonces no prosperamos en nuestras vidas? ¿Por qué parecieran haber algunas áreas que no se terminan de desarrollar y siempre, como dijera el cantante, tropezamos en la misma piedra? Bueno, justamente la enseñanza de hoy, que he titulado El poder del dominio propio, va a traer a ti una gran enseñanza para tener que concentrarnos en algo que muchas veces nosotros no hemos considerado y tiene que ver con el autocontrol. Es por esto que le quiero invitar a que veamos 3 áreas en las cuales es necesario tener dominio propio. La primera área que debemos de reconocer es ante el liderazgo. Lo que muchas personas desean tener y muchas personas también se desarrollan en esa área, el liderazgo. En algún aspecto, los que hemos estudiado, los que enseñan liderazgo, hablan de que todos en algún aspecto, en algún área de nuestra vida, somos líderes. Ya sea porque lideramos algún grupo familiar, como los padres de una familia,
ya sea porque tengamos algún puesto, cualquiera sea, en alguna compañía, alguna empresa, o simplemente el autoliderazgo. Tu mismo cuerpo, tu mismo ser debiera de tener un dominio, alguien debiera de gobernarlo, aparte de Dios, y ese eres tú. Por lo tanto, aún así, sigue siendo uno de los grandes anhelos para muchas personas que académicamente se preparan. De una u otra forma, ese nivel académico te va a llevar a un liderazgo. Hay gente que de hecho ni siquiera creo que debieran de liderar en algunos lugares, en algunos puestos, y aún así están en ese lugar y anhelan poder liderar. Bueno, el dominio propio de una u otra forma es una de las áreas que necesitamos tener, el liderazgo es una de las áreas que necesitamos tener el dominio propio. Mire lo que dice Proverbios ante este deseo de dirigir, de liderar en algún área de la vida. Proverbios 16, versículo 32 nos dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es impresionante cómo aquí enfatiza de que el que se enseñorea de su espíritu, el que tiene dominio propio, es mejor que el que toma o manda y dirige toda una ciudad. ¿Ha visto usted alguna vez alguna película de héroes o de superhéroes? Hablo de Superman, del Hombre Araña, de Thor. Y muchas veces alucinamos viendo esas películas. De hecho, el atractivo que tienen esas películas es que tienen la capacidad de estos superhéroes de poder gobernar, cuidar y velar, salvar a toda una gran ciudad. Pero lástima, le tengo una mala noticia. Esas historias son ficticias, no existen. Esos superhombres no existe tal, es solo ficción. Admiramos también a otros héroes que podríamos decir que son y forman parte del área deportiva. Los mejores futbolistas, los goleadores, algunos alucinan admirando a aquellos héroes deportistas y son premiados el día de mañana. Pero mejor, le quiero decir, mejor el hombre que se domina a sí mismo. Los mejores deportistas del mundo saben muy bien que solo dominan dominando su temperamento es como se han de convertir en los mejores. Podrán tener un gran talento, pero si no tienen capacidad de autocontrol, van a ser un fracaso en su carrera. Mucha gente que está en el área del liderazgo sabemos perfectamente que no podemos gobernar, dirigir, liderar en algún área y ser quizás, ¿por qué no decir héroes para algunos, si no tenemos la capacidad del autocontrol? ¿Se ha fijado usted y conoce usted las historias de muchos futbolistas que no teniendo buena disciplina al llegar al camarín o cuando recién comienzan sus primeros pasos en la carrera deportiva, increíblemente ellos tienen que entrar en un proceso de adiestramiento, de consejería psicológica para que este futbolista pueda tener autocontrol dentro de la cancha, en donde sufre muchas veces los golpes, en donde muchas veces es provocado, y para los que son futbolistas y me están viendo o han practicado este deporte o conocen sobre este deporte, saben perfectamente que dentro de todas las estrategias para tener que desviar y desconcertar al oponente, al equipo contrario, muchas de las prácticas es tener que ofenderlo al oído durante el transcurso del partido. ¿Hasta cuándo? Descontrolarlo. ¿O usted no recuerda lo que hizo un futbolista chileno cuando estábamos en uno de los grandes partidos con Paraguay, si no me equivoco, y que logró descontrolar a ese gran futbolista, héroe de la selección paraguaya, y tuvo que sobrereaccionar contra el jugador chileno, el famoso Jara? Lo logró sacar de sus casillas y sobrereaccionó, no operando ahí el dominio propio, y se ganó la tarjeta roja y Jara quedó como la víctima de ese episodio. Fue expulsado por no haber tenido dominio propio. El autocontrol es lo que siempre se va a ver provocado en un liderazgo.
Es por esto que yo le digo de que de la manera que nosotros podemos llegar a obtener muchos logros y poder liderar quizás nuestra familia, poder ser un buen líder en nuestro trabajo, poder ser un buen líder quizás también en una nación, cosa que muchos políticos no logran entender. Para tener que ser un buen líder en cualquier área donde tú tengas que estar, para poder ser un autolíder, debemos de tener dominio propio. Quisiera pedirle que pueda repetir conmigo: yo seré, después de Dios, mi propio dueño. Me conquistaré a mí mismo. Es muy importante que podamos entender que por no dominar nuestro espíritu, hemos echado a perder hogares, amistades, relaciones amorosas, oportunidades laborales, ministerios pastorales destruidos. Porque decimos: yo hago lo que a mí me da la gana. Muchas veces he escuchado esta frase, en donde creemos tener una autoridad que no nos ha dado Dios para que nosotros abusemos de aquello. Y ahí ocurre algo sumamente serio. No somos capaces de poder gobernarnos nosotros mismos. ¿Cómo podemos decir yo hago lo que se me antoja? Y ahí es donde caemos en un serio problema del autocontrol. Y nos descontrolamos. ¿Con qué? Teniendo acceso quizás a las drogas. El hombre de más tarde miente, no cuida su dieta, ve pornografía, dice quiero tener mi propia empresa para ser más libre, no sabiendo de que va a tener que trabajar mucho más, tendrá más trabajo, por lo menos los 3 primeros años de ese emprendimiento, pero quiere vivir una vida a su manera y no podrá vivirla si no tiene ese autocontrol. Ni se atreva a poder creer que está siendo un buen líder en algún área de su vida, sino primeramente se domina a sí mismo. Mire, el dominio propio es una de las cosas que usted y yo debiéramos empezar a considerar, porque su palabra nos pide que la consideremos. Mira los libros y no los lee. Tiene la Biblia en su escritorio y no la lee. ¿Cómo poder mudar todo aquello que nos ha causado serios problemas con una relación primeramente con Dios y luego con nosotros mismos? Escúcheme algo que quise anotarlo así tal cual. El éxito se encuentra en el dominio propio, si has sabido decir no cuando hay que decir que no. Mucha gente hoy día sufre de consecuencias en su vida por no haber aprendido a decir no cuando tenía que decir que no. Es como la persona aquella que no tiene dominio propio, sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Viene el cargo de conciencia después de haber cometido el error, no encuentra perdón, vuelve a cometer el mismo pecado, más tarde continúa haciéndolo. Cuando quiere buscar a Dios en oración por alguna necesidad, ¿sabe qué pasa? Se siente indigno. No hay nada más que hacer. Hoy le vamos a pedir a Dios que ejerza dominio sobre nuestras vidas. Es importantísimo que podamos hoy día poder tener ese dominio propio en nuestra vida. Quisiera volver a invitarle a repetir ahí donde usted está, o si está con alguien más, repita conmigo ahí en su corazón: es mejor dominar mi espíritu que dominar a una nación. Es mucho mejor, antes que sea un gran jefe de esa empresa, antes de llegar a ser ese gran ingeniero, ese gran arquitecto, antes de querer ser el padre de familia y está construyendo un sueño familiar, cualquiera sea, antes de creer estar mandando en su casa, en su empresa, en su compañía, en su iglesia, le invito a tener dominio propio. Contrólese a usted mismo. Es de aquellos que se descontrola rápidamente, que ha dejado la embarrada en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces no nos vemos enfrentados a esta realidad? Y yo hoy día le digo de que el Señor le dice de que es mejor dominar su espíritu antes que querer dominar toda una nación. Dentro de las cosas que estamos viendo
Otra de las áreas que es necesaria tener dominio propio y que se va a ver afectada es ante el juicio venidero. Otro temazo dentro de las iglesias, sobre todo, o del mundo cristiano, o del mundo religioso, que muchas veces nos abordan con esta temática sobre el día final. Y tratamos de tener que llevar un mensaje muchas veces queriendo tener una buena intención para tener que crear conciencia a un mundo entero de que necesita a Dios. Nace un discurso religioso, ya sea de la esquina, de una esquina de tu plaza, de tu villa, de tu población, de tu ciudad, muchas veces por estos mismos medios, teniendo que hablarte del juicio final, en donde a muchos nos asustan para tener que de una u otra forma crearnos conciencia de que nos arrepintamos. El juicio final pareciera ser una temática que destila en los púlpitos, en los altares y las predicaciones de muchas personas. Pero quisiera ver que el dominio propio está intrínsecamente mucho más relacionado que el juicio venidero. Ante el juicio venidero, Hechos 24, quiero que me acompañe primeramente el versículo 24 para que analicemos una historia muy particular que la protagoniza el apóstol Pablo. Algunos días después, dice, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Quiero preguntarles, ¿de qué estaba hablando Pablo? Le vuelvo a leer, si es que no tuvo comprensión lectora. Algunos días después, viniendo Félix era un gobernador en el año 52 al 58 en la Palestina. Y este hombre, Félix, estaba con su mujer. La mujer de Félix, quiero señalar algo importante, era la mujer de su hermano que ya había muerto. Y la tomó. Pero la tomó en vida. Y ya era por la tercera mujer que tenía Félix. Dice que Drusila no tenía más de 20 años cuando ya estaba con Félix. Este hombre que inmoralmente llevaba la nación, Pablo es acusado por tener por lo menos 3 acusaciones, pero una de las más fuertes era que él estaba contra la religiosidad y la predicación moral de los judíos. Y esa acusación lo podía llevar incluso hasta la muerte. En este instante estaba arriesgando una condena carcelatoria y Félix tenía que tomar la decisión. Entonces manda a buscar a Pablo y mientras tanto que Pablo se acercaba a Pablo, él sabe de lo que Pablo estaba predicando. Drusila y su mujer le escuchan y dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿De qué predicaba? De la fe en Jesucristo. Y una vez que estaba hablando de la fe en Jesucristo, el versículo 25 sigue el discurso de Pablo, dice, y nos comenta el historiador de Hechos, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hay algo que a Félix le molesta y que deja a Pablo de un lado y no comparte, obviamente, la predicación que él tenía. Lo interesante aquí, que no solo predicaba de la fe en Jesucristo, como muchas veces usted y yo hemos escuchado por conferencistas y predicadores como yo. Pablo argumenta algo mucho más en esta doctrina en donde está envuelto también el juicio venidero. Pero considere usted 3 temas que Pablo viene tratando: justicia, juicio venidero y dominio propio. ¿Por qué Pablo pone un rasgo de carácter en medio de 2 doctrinas? La primera doctrina que aparece en el 24 y acción es la fe. Esa está en el 24, pero cuando desarrolla el escriba de Hechos, el escritor de Hechos, el versículo 25, nombra 3 temas, 2 de ellos que son de doctrina, justicia y juicio venidero, y en medio pone o mete, diríamos en el buen chileno, una de carácter.
dominio propio. En la predicación había algo que Pablo no solamente era doctrina, sino que dice, hay algo que no solo lo da la religión, que no lo da la espiritualidad o los temas teológicos, sino que hay algo que tiene que ver con el ser, con la decisión del hombre. Y esto es dominio propio. Ahora, el tema tenía mucho que ver. ¿Por qué? Porque dentro de sus temáticas le estaba hablando justamente a Félix, y Félix estaba inmoralmente relacionado con Drusila, la tercera mujer. Dominio propio, carácter. No habló Pablo, no habló del amor, de la paz, del nivel del gozo, de las lenguas, sino que habló del dominio propio. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué? Porque una vez recibida la justicia de Dios en Cristo Jesús, lo que te salva del juicio venidero es el dominio propio. Y Pablo es la predicación que le da justamente a todos en la Palestina y sobre todo también a Félix, que estaba en esta condición. Y Félix abandona la predicación de Pablo y no se ve condenado por el juicio venidero, que muchos de nosotros predicamos quizás en alguna vez sobre el juicio venidero. Se ve algo mucho más relevante, algo mucho más preocupante, y que Pablo enfatiza. Y él dice, no se trata solamente de tener que espantar a la gente y asustarla con el juicio final y con el apocalipsis y con donde muchos han sacado provecho de esto, sino que habla del carácter. Alguien se puede ir al juicio final, al infierno, si no tiene dominio propio, porque una vez recibida la justicia de Dios, lo que te salva del juicio venidero es el dominio propio. Muchos enfatizan la doctrina y hablan de doctrina, que el diezmo, que la doctrina de la gracia, que la salvación se pierde o no se pierde, que la doctrina del apostolado, pero carecen de dominio propio muchas veces esas personas que están predicando sobre eso. Dios nos creó para tener dominio propio, para liderar y también para liderarnos a nosotros mismos. ¿Se ha preguntado quién me da órdenes, por ejemplo, a mí? Alguno dirá, pero si usted es el pastor, ¿quién lo manda a usted? Mi esposa, dirá alguien. Pero aparte de mi esposa, quiero decirle que está Dios, pero en esta tierra yo mismo tengo que tener autocontrol y autodominio. Debo liderarme y debo muchas veces tener que saber decir no a lo que yo sé que está mal. Debo tener dominio propio ante muchas situaciones. Muchas veces hasta la predicación. Querer predicar lo que yo quiero no es la temática, mi amigo. Es lo que el Señor quiere decir. ¿Cuántas veces te das órdenes en el día? Al almuerzo, al cepillarse sus dientes, al bañarte. Todo aquello tiene relación con tener que tener dominio propio ante aquellas conductas. No se trata si eres débil en esto o en lo otro. Eres débil en tu dominio propio. Y aunque muchas veces quieran hablarnos de ese juicio final, hay algo que sí te puedo asegurar que te puede llevar a un infierno, y es el haber carecido de dominio propio. Cuando uno no es dueño de uno mismo, alguien más lo es. Y eso, válgame que es verdad. Busque tener dominio propio. Y no se deje llevar solamente por doctrinas. Hay algo que es mucho más potente que la lengua, el don de lenguas. Hay algo que es mucho más fuerte en estos tiempos que tener que hablar y pensar si somos arminianos o somos calvinistas, que tenemos la doctrina del apostolado, tanta cosa que hoy día se puede escuchar. Yo quiero preguntarte a ti que me estás viendo ahora, ¿cuánto de dominio propio tienes? ¿Cuánto eres capaz de decir no a ese pecado que vez tras vez estás cayendo en él?
y más tarde te sientes miserable de poder acercarte a Dios. Es una trampa del diablo y de seguro que te puede llevar a la muerte espiritual, simplemente porque no has tenido dominio propio. ¿Cuánta gente no logra sostener su lengua? No logra dominar sus pensamientos, sus decisiones, tan prejuiciosos que son, o que somos muchas veces. No somos capaces de autocontrolarnos. Deje de una vez por todas aquellas que parecieran ser pequeñas cosas y comience a dominarlo, porque te puede costar la vida cristiana. Tercera área. Hemos visto ante el liderazgo el área también ante el juicio venidero y 3, ante la cobardía. Muchos de nosotros también muchas veces somos cobardes. Por muy hombres que nos veamos, por muy centrados que creamos, por muy valientes que nos sintamos, muchas veces también somos cobardes. Y quiero dejarlo claro en esta ocasión. Y 2 Timoteo 1:7 señala algo tan importante del dominio propio ante la cobardía, que dice lo siguiente, Pablo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios, escúcheme bien, espíritu de cobardía, sino, o sea, es una comparación, sino de poder, de amor y de dominio propio. 3 cosas que elimina la cobardía. Hay 3 cosas que al ser cobarde, Pablo dice que se pueden eliminar. Una de ellas, el poder. 2, el amor y el dominio propio. Si tiene problemas usted de dominio propio, lo más probable es que está actuando en usted una cobardía. Sea valiente. Que sus amistades no te presionen. Que la sociedad no sea la que pueda estar presionándote, diciendo: vamos al carrete, fumemos juntos, tomemos juntos, búscate a otra, búscate a otro. Estamos en otros tiempos, no sé, retrógrado o retrógrada, y nos empiezan a presionar de alguna manera. ¿Cómo solucionaremos esto? Presionando nosotros, socialmente. Sea valiente. La cobardía te elimina el amor, el poder y el dominio propio. La falta de dominio propio tiene que ver con un acto de cobardía. Hoy día vemos una sociedad que aparentemente pareciera ser que se viene contra la fe, contra lo moral. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Apabullándonos, escondiéndonos. Es cuando más fuerte debemos de ser. Es mucha valentía la que tenemos que tomar en estos tiempos y poder de una u otra forma involucrarnos en esta sociedad para tener que transformar muchos de aquellos aspectos y pensamientos, decisiones que la sociedad tiene y que necesita tener una verdad. Ante la cobardía se ve actuado seriamente el dominio propio. ¿Hasta cuándo los malos han de tener la razón? Le pregunto a usted, ¿hasta cuándo los incorrectos van a ser los diseñadores de lo correcto? Los inmorales de la moralidad. No puede ser así. Que se ponga de moda, le digo hoy, la santidad. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos que Jesucristo sea hoy día transformando la vida de mucha gente como lo está haciendo. Pero necesitamos tener dominio propio. ¿Cuántos reconocen que su nivel de dominio propio está bajo? Low bat. Marcando ahí como los iPhone. Siempre batería baja. Cambia los libros por el celular. La familia por un partido de fútbol. ¿Cuántos se encuentran en fase 2 espiritualmente? No los vemos nunca. Nunca se conectan. Nunca tienen tiempo para estar en los grupos. Hoy día virtualmente que se trabaja. No, ellos permanecen siempre en nivel 2, en fase 2 de esta pandemia espiritual. Quiero decirle que si está en esa condición, si hoy día usted es uno de aquellos que tiene problemas de dominio propio, que no logra dejar y lo tiene dominado muchas cosas que parecieran ser carnales y que lo separan de una vida de integridad,
quiero decirle y alentarle que no se preocupe. Todos hemos sufrido en alguna ocasión la falta de dominio propio. Por esta razón hoy día Dios nos está hablando sobre este tema, el poder del dominio propio. Las tentaciones no te deben de asustar si la ves como una oportunidad. No son una oportunidad para pecar, son una oportunidad para crecer. Transforme usted sus tentaciones en un logro en Cristo Jesús. Transforme sus debilidades en una fortaleza para tener que decirse a sí mismo: yo soy capaz, con la ayuda de Dios, de salir adelante. No olvide que usted es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Si usted tiene esta agua que cada domingo llena su corazón, nunca podrá ser una hoja seca que se cae de su tronco o de su rama, sino que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Y todo lo que hace prospera. Yo le invito hoy día a que usted pueda ser de aquellos que decide tenerse y ponerse en un estado de dominio propio. Porque de esta manera podremos llevar el mensaje del Evangelio tanto para su vida. Créame de verdad que va a ser otra persona al momento de enfrentar las situaciones difíciles de la vida, porque tiene autocontrol. Y muchas veces ese pecado que siempre te hace tropezar, que siempre caes en el mismo, el problema no es que Dios no escuche tus oraciones y del que tú no puedes, sino que es de falta de dominio propio. Es tener que decir: yo tengo la fortaleza en Cristo Jesús para tener que vencer este pecado. Quisiera pedirle que repita conmigo: yo voy a conquistar mi ciudad. En este último paso que hemos hablado, ante la cobardía, es necesario que nosotros protagonicemos en nuestras ciudades, pueblos y naciones. Es tiempo que usted y yo podamos poner de moda el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz. Si usted habla, si no es capaz, el miedo, la cobardía, quitarle el poder, el amor y el dominio propio, avance, hable. No tenga miedo a lo que dirán, al sistema, a las leyes que se puedan levantar. Hay algo mucho más poderoso que si usted no se acobarda, vamos a lograr. Y eso es que mucha gente pueda recibir este mensaje del Evangelio. Ahí donde está, quiero orar por todos aquellos que hoy día sufren en algún área de su vida inestabilidad, falta de dominio propio. Si en su hogar usted se está viendo con serios problemas de poder liderar, en donde puede tener una buena cuenta corriente, en donde puede tener un buen trabajo, en donde sacaste la carrera, la profesión, pero hay alguien que conoce tu corazón y tus secretos, y ese es Jesucristo, que ha de transformar todo tu ser. Y no vaya a ser que sea un gran lector de la Biblia, un predicador del Evangelio, un pastor, un líder de la iglesia, pero no tienes dominio propio. No vaya a ser que estés tan arraigado en las doctrinas, pegados en las doctrinas y enseñar sobre las doctrinas religiosas. Y hay algo mucho más simple que te está haciendo caer: el dominio propio. Gobiérnese a usted mismo, porque la palabra de Dios dice que te puedes gobernar a ti mismo. Y yo hoy día quiero orar por eso, que un día Dios nos dio el poder del dominio propio. Jesús, yo oro por todos aquellos que hoy día sufren sobre esta inestabilidad en su vida. Que tu palabra, esta enseñada, hoy día pueda traer estabilidad, fortaleza, valentía, Señor Jesús, en esas áreas débiles en donde mucha gente sufre por falta de dominio propio. Yo echo fuera el miedo, el terror. Señor Jesús, cualquier área atrofiada, cualquier pecado que hoy día ha gobernado y ha tenido una aparente victoria en muchos cristianos, en gente que cree de ti, hoy día que ellos se levanten por esta tu palabra, con poder, con autoridad y con dominio propio. En el nombre de Jesús. Amén.